En este vídeo voy a intentar superar un complicado reto. ¿Podré tener la bicicleta perfecta de montaña por menos de 200 euros? Este reto lo comencé porque me llamaba la atención el mundillo de la bicicleta de montaña, pero contaba con un bajo presupuesto. Así que buscando por diferentes tiendas básicas de bicicletas, me di cuenta de que esto no iba a ser tarea fácil. En la mayoría de tiendas por esos precios solo podías encontrar bicicletas para niños o de paseo. Bueno, bicicletas en resumen que no gustan a nadie. Al menos a mí no me gustaban, a no ser que tengas 5 años. Las más interesantes oscilaban desde los 400 hasta los 1000 euros y subiendo. Llegué incluso a pensar en cancelar el reto y coger la de 400 euros que parecía la más completa por menos dinero. Pero rendirse no es una opción, ¿no? Así que descarté la opción de comprar una nueva y me puse manos a la obra a buscar en diferentes páginas de segunda mano, pero tampoco encontraba nada mejor por menos de 200 euros, aunque después de mucho tiempo buscando, encontré algo que no esperaba. Y solamente por la locura cantidad de 100 euros, obviamente había muchas cosas que hacer, pero bueno, creí posible llegar a ese presupuesto de 200 euros. Encontré esta Between que tiene ya sus años, pero cuenta con unos frenos hidráulicos, cambios más o menos decentes y aunque fuese de 27,5 llevaba mejores ruedas que mi coche. Aunque tenía más trabajo del que esperaba y es que había sido muy maltratada, tenía rozones por todas partes, los puños estaban completamente comidos y muchas piezas muy mal cuidadas, como el cable del cambio que estaba completamente oxidado y la camisa estaba rota. La camisa es el recubrimiento que cubre el cable del freno. Los pedales estaban rozados y una biela se aflojaba sola. Y habréis notado que está muy limpia. Y es que según la compré fui al lavadero a lavarla y eso no lo grabé porque es que es verdad que estaba muy, pero que muy sucia. La biela resultó que estaba totalmente redondeada por dentro y es que debió de aflojarse y siguieron pedaleando con ella media vida, aunque por suerte el eje estaba intacto, así que esperamos superar este reto. El chico me dijo que los frenos con tensarlos era suficiente, pero después averigüé que son hidráulicos y que no es tan sencillo como eso. Y digo averigüé porque yo no soy ningún experto en bicicletas y tuve que hacerlo todo sobre la marcha, lo que dificulta superar este reto, la verdad. Además los frenos tenían un tacto muy esponjoso, así que me recomendaron lo mejor es mirar en qué estado están las pastillas y seguramente con una sustitución y purgado de líquido de freno sería suficiente. Para verificar los frenos simplemente desmonté la rueda y en las pinzas de freno lleva como una horquilla de pelo tal cual, se dobla la punta para que no se salgan las pastillas y así es como funciona. Sí, realmente fue sencillo. Bueno, la verdad es que habían tenido días mejores, pero aún tenían vida útil, por lo tanto esto nos vendrá genial para afrontar el margen en el presupuesto. Para montar de nuevo simplemente es a la inversa y ya estaría listo. Después había que darle un buen lavado de cara al manillar, porque además de que era muy estrecho, daba sensación de bici descuidada. Así que comencé quitando los puños viejos, los cuales no se podían salvar, y después aflojar las manetas de los frenos y los cambios. Aflojé también el cable que estaba deteriorado para renovarlo más tarde y así liberar la tensión de la maneta. Además encontré un timbre roto que estaba como escondido debajo de las manetas. Creo que es mejor no preguntar. Lo siguiente que hice fue aflojar la potencia para poder sacar el manillar completo. La potencia, que es la parte que sujeta el manillar, es realmente fácil de quitarla. Solo hay que quitar el tornillo de arriba, la cual aprieta hacia abajo para que no haya holguras. Y luego los de debajo que fijan la dirección para que se mueva la rueda con el manillar. Curioso, ¿verdad? Así que compré otra mejor y la puse exactamente igual que quité la otra. Después le puse otro manillar, el cual era más largo y sobre todo daba una mejor presencia. Como un pro, ¿no? Para ponerlo la verdad es que no tiene mucho misterio. Solamente tuve pendiente de no apretar las manetas hasta que no estuviese el manillar a mi gusto. Esto ya depende de cada uno y seguramente lo tenga que mover después, pero bueno, de momento servirá. También compré unos puños, obviamente, los cuales puse con alcohol para que resbale bien y se evapore después. Para esto el truco es empapar todo bien y retorcer, no meter en línea recta. No sé si me explico, básicamente así. Y exactamente igual con el otro lado. Después de haber hecho esto, pude apretar los frenos y los cambios. Diría incluso que lo suyo es que hagan una línea recta con tus brazos. Para cambiar el cable es muy sencillo. También solo tuve que aflojar un tornillo que va en la propia maneta del manillar, sacar el cable, poner el nuevo y después colocar la camisa que va por el exterior. Esta habría que cortarla del mismo tamaño que la anterior y después pasar el cable por donde iba el otro. Simplemente con un cortafríos puedes cortarla en la misma medida. Si alguna vez te pasa esto y no eres muy habilidoso, te recomiendo que hagas fotos de cómo estaba antes para guiarte un poco, pero bueno, es realmente sencillo. Ahora, antes de apretar el tornillo del cable, lo que hice fue regular los cambios. Y para esto tuve que tirar de creatividad, ya que no cuento con nada para levantar la bici, así que opté por ponerle un caballete del coche por debajo y frenar la bici con una brida en el freno delantero, aunque se movía exactamente igual y no frenaba apenas, pero bueno. Ahora ha llegado el momento de ajustar el cambio, y esto me costó relativamente poco, ya que solo tuve que aflojar el tornillo que sujeta el desviador, moverlo un poco para dejar un milímetro y medio
medio o más de distancia con el plato, y para ponerlo totalmente recto, ya que estaba un pelín torcido. Una vez apretado solo había que ajustar el cable, ya que rozaba con todo, pero antes de apretar el cable nuevo, el propio desviador lleva un tornillo marcado con una L de low, y teniendo la cadena en el plato pequeño lo ajusté dejando un poco de espacio por cada lado, para que no rozara. Después pasé a la segunda marcha, que es el plato del medio, y este tenemos que ajustar manualmente en la maneta del cambio, aunque como el mío estaba un poco doblado no fue algo sencillo, pero bueno, después de un rato quedó bastante bien ajustado. Para acabar tiene otro tornillo con una H para el plato grande, y este lo ajusté de la misma manera hasta que dejó de rozar. En realidad lo suyo es cambiar la otra biela para que no haya ese movimiento, pero como vi que iba bien y que no rozaba, y sobre todo aún no sabemos si vamos a poder cumplir el reto, lo dejaremos de momento. Otra cosa que le pasaba era que la rueda trasera rozaba con el cuadro al dar pedales, y esto pasaba porque aparte de que era muy gruesa la rueda, tenía algo de holgura, y esto lo solucioné apretando con las manos las tuercas del eje. Después de solucionar esto y ver que el cambio fuese correcto, corté el cable nuevo y le puse su punta, aparté el cable para que no estorbara y listo. También engrasé un poco con grasa que tenía por ahí para bicis, aunque esto no hubiese supuesto un gasto muy grande, ya que por internet encuentras botes muy baratos. Después de cambiar todas las marchas, limpié bien el exceso de grasa, el cambio iba genial y ahora muchísimo mejor. Una cosa que me llamó mucho la atención es que tenía los neumáticos al revés montados. Normalmente todos los neumáticos tienen unas flechas que indican el sentido de rotación, así que tuve que quitarla y para hacerlo empecé liándola, cómo no. Empecé con un tenedor de toda la vida, acabé marcando la llanta, pero no me juzguéis por favor, tengo que ceñirme al reto y no nos da para un desmontador, así que cubrí el tenedor con un paño de microfibras y ¡voilá! Os recomiendo usar jabón sobre todo para que escurra bien, además de separar bien la rueda con la mano, que a veces se queda un poco pegada. Realmente el paso más complicado de sacar es el primer lado y luego meter el último, pero con esto la verdad es que no fue para tanto. Lo siguiente que quise hacer fue cambiar el líquido de frenos, y creedme que no tenía ni idea de cómo hacerlo. Probé apoyando la bici en una butaca, apoyándola en una rueda que tenía por ahí, que por cierto me apunto la idea porque no quedaba mal del todo. Y también puse con dos sillas con una barra en el medio, pero nada de eso. Creo que lo más cómodo si no tienes material es poner la propia rueda, y ahora veréis cómo lo hice. Para hacer esto compré un kit que viene con todo lo necesario que venden en Amazon. Sí, lo sé, estoy cerca de tener que titular este vídeo "Me reto a conseguir una bicicleta de montaña por 200 euros / sale mal". Entonces desatornillé la pinza, saqué las pinzas igual que lo hicimos anteriormente y después metí un taco que viene con el kit para desbloquear los pistones. Después saqué un tornillo para drenar el líquido y limpié bien ya que salía algo de liquidillo. Después puse un adaptador con un tubito que venía, el cual le puse una bolsita con un poco de celo para sacar el líquido sucio. Todo esto que vais a ver viene con el kit, la verdad es que está súper completo, de hecho viene hasta con instrucciones, aunque yo sinceramente no me fijé en ellas. Ahora cerré la pestaña de abajo para que no se saliese todo de golpe, ya que tiene que hacer como vacío, como si fuese una jeringa. O tapáis abajo o tapáis arriba para que no se os salga todo. Después quité el tornillo de arriba y puse el adaptador, el cual lleva una especie de embudo. Aquí simplemente llené el líquido de frenos y cuando lo tenía rebosante abrí abajo para que escurriera toda la suciedad. Así empezó a salir todo el líquido sucio y poco a poco se fue sustituyendo por el nuevo. Además, el conducto tenía algo de aire, por eso tampoco tenía tacto. Puedes ayudar poco a poco pulsando levemente el freno para sacar el líquido más rápido. Cuando ya salía totalmente limpio, cerré abajo, pero aquí cometí un grave error y dejé arriba destapado, por lo tanto no hizo vacío. Y se me empezó a salir por toda la habitación. Aquí podéis ver cómo entré en pánico y empecé a tapar como pude, pero bueno, por suerte no se salió todo y pude poner el tornillo y con rellenar un poco por arriba se solucionó. Eso sí, puse la habitación de líquido de frenos y lo único que entró aire en el circuito. Pero esto lo solucioné pulsando levemente la maneta con el embudo puesto y lleno de líquido. Y abajo tapado, obviamente. Por lo tanto, poco a poco salió el aire por arriba. Cuando dejó de salir puse el tornillo y monté todo a la inversa. Eso sí, antes de apretar bien los frenos, apreté la maneta para que se colocase en su posición natural. Después, con la maneta apretada, apreté los tornillos, por si os puede servir de algo consejo. Las manetas delanteras estaban como sueltas, se abrían una locura, pero fue tan sencillo como colocar un pasador que lleva y ya está. Lo siguiente que hice fue solucionar el tema de la biela, y después de todos los gastos que llevamos, lo más barato era comprar la biela idéntica por internet. Y para ponerla es muy sencillo, con quitarle su tapa, coloqué en su posición y después coloqué el tornillo con un poco de fijatornillos para que esto no volviera a ocurrir, de hecho lo compré aposta para esto. Después apreté bien y me aseguré de que no hubiera más holgura y efectivamente había quedado fijada al 100%. También compré una llave para sustituir los pedales y lo sé, da ni el presupuesto. Lo siento pero lo hice. Pero con esto en un minuto los tienes cambiados, mientras que sin ellos me hubiera costado más de un disgusto y lo digo por experiencia. También le eché un poco de fijatornillos para amortizar
utilizarlo, sinceramente, no fue por otra cosa. También aproveché unas luces que tenía por casa y aunque no tenía el soporte me las arreglé y las puse con una brida. Y es que a veces me gusta dar unas pedaladas después de trabajar cuando ya es de noche y de esta forma puedo ir más tranquilo. Parecía que la bici había dado un salto en cuanto a valor se refiere, pero aún tenía muchos signos de desgaste y es que había roces por todas partes y esto hacía que se viese muy mal cuidada y eso no lo vamos a permitir, ¿verdad? Así que cogí unos pinceles y un bote de pintura negra que tenía por casa y os prometo que esto no lo compré, aunque también otra opción era el pinta uñas de mi novia, pero por mi bien descarté esto último. Bueno, yendo al lío, solamente eché pintura en la misma tapa del bote de spray y con el pincel fui dando las zonas rozadas para disimular un poco, aunque lo suyo es que sea un negro mate, ya que si no se verá el brillo, pero bueno, quedó bastante mejor de lo que estaba y ya no se aprecia a no ser que te acerques con una lupa, que no creo que haya mucha gente que lo vaya a hacer, sinceramente. Y es que creo que este tipo de detalles marcan la diferencia en todo lo que hagas. Siempre intento en mis proyectos darle un toque personal y aunque a otros les parezca una chapuza, a mí me parece la diferencia que hay entre unos y otros. A veces leo comentarios negativos diciéndome que yo lo hago porque tengo los conocimientos o porque tengo las herramientas, pero pensar así solo te limitará. Si no tienes los conocimientos, ves a por ellos. Si fallas como me pasó a mí con el líquido o la rueda, y si no tienes botes de pintura, hazlo con un pinta uñas, y si tampoco lo tienes, hazlo con un rotulador, ¿qué más da? Siempre intento enseñaros esto en mis vídeos, que al final es un poco la finalidad de todo esto. Así que habíamos logrado tener una bici muy decente, que desde el primer día que la saqué me noté muy cómodo, me lo pasé como un enano y a día de hoy la sigo cogiendo y por supuesto recomiendo algo así, ya que aparte de verla, ahora mismo la podría vender sacando más de lo que gasté. Pero la pregunta que todos os estáis haciendo, ¿he conseguido tener esta bici por menos de 200 euros? Hagamos números. Contando que la bici me costó 100 euros, la potencia la compré por Wallapop y me costó 10 euros. Sí, verdad pero cierto, realmente hay piezas de este estilo muy baratas por Wallapop. El manillar me costó también 10 euros de segunda mano. Obviamente tuve que pedir cosas nuevas, pero tampoco fueron muy caras. El cable nuevo con su funda o la camisa, llámalo como quieras, me costó menos de 10 euros. El kit para cambiar el líquido de frenos fueron unos 20 euros por Amazon. Y los puños los compré por AliExpress, que aunque tardaron mucho en llegar, pero bueno, realmente como esto no ha sido un proyecto de 2 días. Y el fijatornillos estaba en oferta por 4 euros. Me gasté 155,89 euros, aunque se me olvidó incluir en este presupuesto la biela, que fueron menos de 10 euros. Así que iba tan sobrado que me permití el lujo de comprarme la llave para quitar los pedales y unos guantes para montar en bici. Si contamos todo no llegaría a los 190, así que dejadme en los comentarios qué os parece por ese precio esta bici y con todos los mantenimientos recién hechos. A mí me parece espectacular después de haber visto semejantes precios en las tiendas, aunque creedme que ha sido un proyecto de meses de buscar y buscar, pero nunca te rindas, ese es el consejo. Me cago en la p***, tío. Joder, la que he liado aquí, me cago en todo.